Cuando hablamos de lodo de perforación, en este caso lo que utilizamos es la bentonita, ¿verdad? Y los que son fluidos de perforación, el objetivo de la bentonita es prácticamente crear una pared en el diámetro de donde estamos perforando para evitar que nuestro fluido se nos vaya prácticamente al acuífero, porque nosotros mismos lo podemos sellar y evitar en un momento dado cuando estamos trabajando que el agua prácticamente no nos deje hacer trabajar el pozo. Entonces, esta bentonita es adecuada para crear una pequeña pared entre el diámetro de perforación, ¿verdad? Y el acuífero. Porque luego prácticamente yo voy a entubar el pozo. Este sería ya el entubado del pozo. Este es el espacio anular y aquí tendría mi pared que yo construí para evitar el derrumbe, para evitar que prácticamente colapse la formación geológica, pero tiene que ser trabajada adecuadamente porque yo no puedo hacer una pared impermeable eh, en mi acuífero y de luego que ya no me permita entrar prácticamente el agua a mi pozo. Por eso es importante el monitoreo de los fluidos de perforación. Cuando yo estoy trabajando, pues tengo que andar visualizando cómo se encuentran los fluidos, cómo están trabajando. Tengo que hacerles exámenes de pH, de dureza, de viscosidad, porcentaje de arena, ver su densidad, ver el tema de la filtración, ver el tema de espesor de pared. A ver, yo tengo que evaluar si mis paredes que estoy haciendo están muy anchas o se están manteniendo en rangos adecuados. Tengo que minimizar los riesgos y si yo uso inadecuadamente el fluido de perforación, mi limpieza del pozo va a tardar demasiado o puedo hasta dejar tapado un pozo si no hago realmente un adecuado uso de los fluidos y una adecuada limpieza del pozo. Por eso tenemos equipo adecuado como los desarenadores. Tenemos que mantener una mezcla adecuada. Esta es la rumba. La rumba es prácticamente lo que hace al salir del pozo del fluido de perforación, separa el fluido de las muestras geológicas, lo que yo voy cortando, ¿verdad? Porque el fluido de perforación, eh, sus funciones son formar una pared para evitar los derrumbes, levantar el corte, lo que voy cortando, por eso manejamos la viscosidad, tienen que subir a la superficie, lubricar las brocas, o sea que las brocas tienen unos agujeros acá por donde a través de las bombas de lodos al fondo del pozo se está inyectando el lodo y está lubricando las brocas y también le está ayudando a que no se calienten en sí. O sea que es importante el monitoreo de los fluidos de perforación. Y otra cosa bien importante es realmente cómo estoy yo diseñando los espesores de mi tubería a la que yo voy a utilizar. Entonces existen normas. La norma ANSI AWWA 100-06 que nos dice que de acuerdo, aquí dice el espesor mínimo para tubería de acero en los pozos, o sea, de acuerdo a la profundidad. Esta tabla lo que me indica es que de acuerdo a la profundidad del pozo y al diámetro del pozo, este va a ser el espesor mínimo que yo tengo que colocar a esas profundidades. A veces es necesario irse un poquito más arriba de esto para aumentarle la vida útil a los pozos y correr menos riesgos. Los riesgos son de deformación por presiones naturales o por derrumbes, de deformación por peso de la columna, puede haber un aplastamiento, deformación por tensión de la columna, puede haber un estiramiento. Entonces aquí vemos la fuerza de tensión que puede estar actuando en la tubería, vemos la fuerza de compresión que puede estar actuando también, vemos las fuerzas de doblez que puede actuar, vemos las fuerzas de colapso, vemos las fuerzas de expansión. Recuerden que nosotros tenemos lleno de fluido de perforación nuestro pozo y existe una presión hidrostática. Entonces, tenemos que estar congruentes con el tipo y diámetro de tubería y sus espesores.
para no tener problemas en la vida útil. Cuando yo estoy desarrollando el pozo, estoy sacando muestras geológicas, como las que tengo aquí. Por lo general se sacan cada 10 pies, ¿verdad? Entonces, estas muestras geológicas que yo voy obteniendo me van a servir a mí a sacar la litología del pozo. Voy a ver la geología, cómo va cambiando. También tengo que pensar y pensar en cuál es la información que existe de los pozos en la zona. Tengo que tener información del operador, hablar con el operador, él está ahí todo el día trabajando en esto, si ha tenido algún problema, qué me puede él decir, si se le ha perdido la circulación, que si no se ha perdido la circulación, que si poco a poco, si el fluido se le está poniendo muy ralo, o se le está espesando, o sea, son elementos que a un diseñador nos va a servir para diseñar de la mejor forma el pozo, ¿verdad? Luego voy a pensar también en dónde voy a ubicar el equipo de bombeo a la hora de tener ya el pozo entubado. La utilización del registro eléctrico en el diseño de un pozo mecánico. Al principio hablamos de geofísica y mencionamos el registro eléctrico adentro del pozo. Este registro eléctrico también son temas que vamos a manejar la resistividad eléctrica, el potencial espontáneo. Vamos a obtener prácticamente para nuestro diseño también vamos a tener muestras geológicas y si no las tenemos, el registro eléctrico va a ayudarnos a determinar de la mejor forma cuáles son las zonas más permeables o menos permeables de acuerdo a la interpretación de la resistividad eléctrica para que yo pueda diseñar de la mejor forma mi pozo y colocar el tipo de rejilla enfrentando a los acuíferos, al acuífero o acuíferos que yo quiero aprovechar. Entonces, los beneficios de un registro eléctrico prácticamente nos da información de las características del subsuelo, es indispensable cuando no se tiene circulación. El tema de la circulación es cuando yo estoy perforando y el lodo retorna a la superficie a través del espacio anular por el bombeo que yo estoy haciendo de lodo. Eso retorna a la superficie y vuelvo limpio el fluido y lo vuelvo a inyectar. Eso quiere decir, estoy con circulación. Pero en algunos momentos este fluido no logra salir a la superficie por X o Y razón, ¿verdad? Zonas muy fracturadas abajo y el fluido se nos va. Ya hay alguna presencia de agua que me lo está ralando mucho y entonces eso también se puede ir el fluido y no sube a la superficie. Entonces, utilizar el registro eléctrico es fundamental porque nos puede ayudar a ubicar los distintos acuíferos existentes en ese agujero que yo he realizado, ¿verdad? Para poder instalar las rejillas necesarias en las áreas apropiadas. Se puede diseñar un pozo más efectivo utilizando el registro eléctrico complementario a la descripción de las muestras geológicas. El tipo de rejilla que nosotros podemos utilizar en un pozo, ¿verdad? Tenemos que pensar en la calidad del agua para ver el tipo de acero. Tenemos que ver la estabilidad o inestabilidad, si existe con sismos, resistencia al colapso, la granulometría de los acuíferos. También el precio es fundamental, ¿verdad? Porque hay Mercedes-Benz en rejillas y hay Volkswagen también, ¿verdad? Tenemos experiencia, tenemos que pensar en el manejo de las rejillas que vamos a utilizar para después en las etapas de limpieza, rehabilitaciones o instalaciones de equipo. Existen diferentes tipos de rejilla. Esta rejilla le llamamos continua. Continua tiene más o menos el 25% de área abierta. Luego tenemos la lower full flow o tipo persiana que tiene el 17% de área abierta. Luego tenemos la puente o canastilla tipo puente que tiene el 11% de área abierta. Y tenemos la vertical de fábrica que tiene 2.5% de área abierta. Recordemos que el caudal es igual al área por la velocidad. Y si tenemos un buen acuífero, sabemos nosotros que es una buena zona
y necesitamos altas cantidades de agua, pues tenemos que colocar posiblemente las rejillas abiertas, o las full flow, o las canalillas, ¿verdad? Porque depende de nuestra demanda y del tipo de acuífero y de la formación que yo tenga, también de lo que estoy dispuesto a pagar por, por el pozo y por sus rejillas. Aquí tenemos prácticamente un tema de entubado. El entubado de un pozo, nosotros prácticamente cada sección tiene 20 pies, ¿verdad? Entonces vamos entubando de 20 en 20. Cada tubo se va soldando prácticamente. Aquí tenemos la unión de dos secciones de tubería y aquí tenemos la soldadura. Aquí estamos realizando las soldaduras. Es importante que nosotros tenemos que mantener nivelados tanto la base de la maquinaria para que nos quede alineado también con la tubería. Siempre los soldadores expertos en su trabajo tienen que estar manejando bien el tema de los niveles. Aquí estamos preparándonos para colocar en un pozo lo que son las rejillas continuas de acero inoxidable. Este es prácticamente, en este caso, el primer tubo que voy a meter y a esto le llamamos nariz de lápiz, ¿verdad? Punta de lápiz, que nos va a servir para que cuando estemos entrando en el agujero perforado, esto nos vaya guiando un poquito y mantenernos al centro y cualquier cosita que pueda salir aquí como una punta de roca o algo así, pues nos puede ayudar a ir para abajo con mayor facilidad. Es importante el tema de el entubado del pozo adecuadamente. Y luego también estamos hablando del empaque de grava, que esto va en el espacio anular. Es una grava especial. Entonces, con la granulometría correcta, prácticamente el agua que entre a nuestro pozo va a ser sin arena. Si usamos una granulometría demasiado grande y no adecuada, prácticamente se nos puede filtrar el arena al pozo cuando yo esté prácticamente trabajándolo. Por eso es importante conocer el área y de acuerdo a eso llevar el empaque de grava que tiene que ser de canto rodado. Aquí tenemos un esquema que nos aclara lo que estamos platicando. Nosotros tenemos aquí el acuífero, ¿verdad? Este es nuestro diámetro de perforación y aquí es donde nosotros prácticamente construimos una pared con la ventonita para mantener que no se derrumbe el pozo durante el trabajo. Luego nosotros lo que tenemos aquí colocado es el empaque de grava, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra rejilla. Esta es una rejilla tipo persiana full flow como la que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente el agua va a venir del acuífero, va a pasar por su empaque de grava y va a ingresar a la rejilla para ser sacada a la superficie por medio de los equipos de bombeo. Importante las funciones del empaque de grava, que es un tema estabilizador, es un filtro para evitar el acceso de arena. Su empacamiento prácticamente tiene que ser compacto, tiene que quedar compacto, no tienen que quedar como ratoneras o espacios vacíos que nos van a generar ingreso de arena al pozo. Tiene que estar en el espacio anular. Hay que evitar los puentes que se nos pueden tener ahí, ¿verdad? Para evitar la entrada de arena. Y el nivel de grava adentro de la obra esta del pozo mecánico va a depender de qué tipo de proyecto es. Como veíamos a un principio, Tu papá, que tengo un video. cuando mirábamos a un principio, prácticamente nosotros teníamos que este empaque de grava ¿Qué dejó eso? ¿Ah? va a un tema como un filtro. Va a ser un filtro que va a sostener cualquier arena que pueda ingresar hacia el pozo que estemos perforando, ¿verdad? Entonces, el nivel de grava es importante. Por lo general, los pozos que son para riego en las costas donde hay mucha arena, el nivel de grava casi llega a la superficie. Por eso hablábamos de los engravadores cuando vimos a un principio.
Ahora los otros que son urbanos, que ya los niveles andan mucho más profundos, pues ya se dejan encima de las rejillas. Vamos a tomar un suspiro ahí, un poquito de aire para entrar a otro tema, ¿verdad? Yo creo que estoy mandando mucha información, pero la idea, ustedes como profesionales, es como que dice, bueno, algún día escuché que esto hay que hacer, ¿verdad? Y entonces le vamos a poner un poco más atención cuando tengamos nuestros proyectos relacionados con los pozos mecánicos. Luego que entubamos el pozo, ya colocamos nuestra rejilla, ya metimos nuestra tubería. Entonces ahora tenemos que entrar a la etapa de limpieza y desarrollo del pozo. Y existe la limpieza del pozo, puede ser de una forma mecánica, a través de cubetas, cubetas areneras, cubetas de agua, a través de pistoneo para crear un vaivén adentro de los pozos. Luego podemos trabajar también con compresores, como vemos en este gráfico de aquí, que inyectamos aire en el fondo del pozo y entonces nos hace prácticamente sacar el agua ya del acuífero a través de nuestro pozo y nos está ayudando a limpiar y desarrollar el pozo. También podemos usar airlift, jetting o soplar abierto al fondo. A veces hay formaciones geológicas con demasiada arcilla, entonces esto nos va a dificultar un poquito la limpieza del pozo. O que se usó demasiado fluido y no tuvimos cuidado en ese sentido, entonces vamos a tener que sacar fluidos de perforación que lo vamos a poder hacer a través de lo que es una limpieza química, ¿verdad? Ya es con la limpieza química, pues ya es con químico especial, principalmente disipadores de arcilla, que nos va a permitir degradar la arcilla para que sea más fácil conducirla al pozo y poderla sacar y limpiar. Este es más o menos un tema de un pistoneo, ¿verdad? Yo aquí tengo un pistoneo que lo meto con una cubeta. Los sedimentos ingresan cuando se coloca el plato de succión a la cubeta. Esto provoca acumulación de relleno en el pozo. Entonces yo este pistón lo voy a hacer bajar y subir, bajar y subir. Y dentro de la arcilla voy a crear un vaivén entre el acuífero y el pozo, pasando por el empaque de grava y me va a hacer ingresar prácticamente arenas al pozo, ¿verdad? Este es el momento en que tengo que hacer ingresar adentro del pozo cualquier material que no quiero tener durante la operación del pozo. Entonces, prácticamente este pistoneo me hace caer un relleno. Y este es un relleno. Al acomodarse la grava se impide el ingreso de arena al pozo. Con esto logramos ajustar el empaque donde filtrará el agua. Tenemos que evitar estas ratoneras y tenemos que seguir succionando. Tenemos que controlar cómo va bajando la grava en el espacio anular para que todo esto quede compacto. Pero con este trabajo yo estoy haciendo ingresar arenas o partes de lodos al pozo mismo. Y por último, se extrae la arena con una cubeta arenera y se mide el ingreso de relleno por hora para calificar el desarrollo del pozo. Prácticamente es una cubeta arenera que nosotros bajamos, captamos el relleno y lo levantamos, ¿verdad? Entonces estamos sacando el relleno hasta llegar a que no quede nada de relleno adentro del pozo. Esto está sucediendo adentro del pozo. Esta es tubería lisa y estas son las rejillas. En este momento ya el empaque de grava ya está bastante homogéneo, colocado debidamente. No tengo ratoneras ni puentes. Entonces quiere decir que aquí yo ya puedo trabajar bien el tema del pozo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la limpieza química y decíamos cuándo usarlo, era cuando tenemos excesos de arcilla. Y el polímero más utilizado es el Aquaclear PFD, que tiene como objetivo dispersar el lodo o arcilla que se encuentra en el espacio anular del pozo para hacerlo más productivo y disminuir el tiempo de limpieza. Existe la dosis recomendada. Prácticamente para esto tenemos que consultar las fichas técnicas.
Y bueno, ya estamos llegando a la hora de la verdad, que es la prueba de bombeo. Esta es la hora de la verdad, ¿verdad? Cuando yo hago una prueba de bombeo, la información es la información base para el aprovechamiento eficiente del recurso de agua subterránea. Yo con esta prueba voy a determinar qué caudal puedo sacar del pozo que he construido. Y eso lo voy a comparar con la demanda que yo tengo establecida en mi proyecto o en mi zona de riego. Entonces tengo que hacer un estudio bien específico y detallado, que es la prueba de bombeo. Y existen diferentes pruebas. Existe la prueba preliminar, la prueba de etapas sucesivas, la prueba de caudal constante, la prueba de recuperación. Una cosa bien importante es el tiempo de bombeo. ¿Cuánto tiempo voy a estar yo bombeando? A veces mínimo decimos que debemos de bombear 24 horas continuas. Depende del proyecto. Esto puede incrementarse a 96 horas o mucho más horas, ¿verdad? Porque si yo voy a estar trabajando un pozo durante mucho tiempo, pues tengo que saber que me va a llegar, por así decirlo, me va a aguantar el bombeo, ¿verdad? Y las pruebas de bombeo, al decir preliminar, quiere decir que cuando yo termino el pozo, hice mi limpieza del pozo, y yo puedo estimar qué puedo esperar de ese pozo. Entonces, mando a traer el equipo y hago pruebas preliminares para ver cómo se comporta el pozo con un equipo de bombeo. Una cosa importante es que durante la prueba de bombeo yo tengo que medir el nivel adentro del pozo. O sea, primero voy a medir mi nivel estático. Luego, cuando ya estoy trabajando el pozo, ya estoy bombeando, voy a medir cómo se moviliza el nivel dinámico y dónde se llega a establecer. O sea que yo voy a medir niveles adentro del pozo y el caudal que estoy produciendo. También tengo que visualizar si con el bombeo yo veo, estoy viendo si hay arrastre de sedimentos. También tengo que monitorear el color, el olor y también el sabor del agüita, ¿verdad? Ya cuando uno se vuelve un poquito más clásico, ya no toma el agüita, ¿verdad? Cuando es patojo, cipote, como dicen por ahí, o chaval, como dicen por ahí también, ahí se toma uno el agua, pero ahora sí ya no, porque se enferma, puede enfermar uno y ya está más delicado. Pero bueno, lo interesante es que uno tiene que observar qué está pasando con el agua, ¿verdad? Y antes de parar la prueba de bombeo, yo tengo que eh, sacar una muestra, que preferiblemente si llega al laboratorio, para sacar una muestra del agua que estoy bombeando y hacerle sus análisis físicos, químicos y bacteriológicos para ver si necesitan tratamiento y qué tipo de tratamiento. O sea, esto es bien importante. Regresando a los tipos de prueba, etapas sucesivas quiere decir que yo durante determinado tiempo voy a estar probando primero un caudal pequeño, otro mediano y otro largo por diferente periodo de tiempo. Y con esto yo voy a analizar qué pasó con los niveles adentro del pozo y me va a servir a diseñar para hacer una prueba de bombeo de caudal constante en el cual yo voy a colocar un caudal y ese lo voy a trabajar durante 24 horas continuas y voy a observar qué sucede con el nivel dinámico del pozo y cómo llega a estabilizarse. Lo que queremos al final de un pozo es agua limpia, clara, sin sedimentos. Eso es lo que ubicamos. Y buena cantidad de agua. Este es un gráfico de lo que es una prueba de bombeo. Durante la prueba de bombeo yo voy a medir prácticamente el caudal que está saliendo a través de un orificio calibrado. Es una de las formas más comunes de hacer los niveles. Puede ser con un medidor también o un vertedero, pero este es uno de los métodos más prácticos. Y voy a medir cómo se comporta el nivel adentro del pozo a través de una cinta eléctrica que introduzco en un piezómetro que está colocado en el equipo de bombeo. Y este es un esquema de lo que es una prueba escalonada. Aquí tengo un caudal 1 y así se comporta el nivel.
Un caudal 2 mayor, así se comporta el nivel. El caudal 3, así se comporta el nivel. El caudal 4 y así se comporta el nivel dinámico. Paro el pozo e inmediatamente busca su recuperación. Por eso se llama, es una prueba escalonada, porque son diferentes escalones de diferentes caudales y aquí vamos registrando cómo se comporta el nivel dinámico del pozo. Esta es una forma de la sonda eléctrica que es un electrodo como este que nos va a permitir el seguimiento de los niveles adentro del pozo. Este es un esquema de un nivel, de los niveles que suceden. Aquí tengo parado el pozo, arranco con un caudal constante. El caudal es el mismo durante el tiempo de bombeo. Entonces aquí yo veo cómo se está comportando el nivel adentro del pozo en el tiempo. Llego aquí al final de la prueba de bombeo, paro el pozo y aquí va a efectuarse lo que es la recuperación del pozo. Esto es sumamente importante, ese análisis de la prueba. Y al final lo que se recibe después de un proyecto, pues es el perfil litológico del pozo, es el informe final, en el cual hay que registrar de dónde está colocado el pozo, qué fecha fue hecho, prácticamente el diámetro del pozo, la profundidad del pozo, en ese inicio cuál fue su prueba de bombeo, cómo estaba su nivel estático, cómo pasó el nivel dinámico, el galonaje, en este caso son 25 pies de nivel estático, nivel de bombeo 60 pies, la producción 2.500 galones por minuto, la duración de la prueba fue de 24 horas. Entonces, y aquí tenemos el perfil geológico, la geología que atravesamos durante la perforación del pozo, el registro eléctrico que prácticamente corrimos, y cómo fueron las resistividades, aquí la descripción de las formaciones geológicas, la velocidad de perforación, eh, cómo quedó entubado el pozo, las partes blancas son tubería lisa y las partes achuradas son rejillas, porque esto nos va a ayudar para colocar nuestros equipos de bombeo en los lugares donde no tengo rejillas, ¿verdad? Para evitar un arrastre directo de material. Y la prueba de bombeo, prácticamente con los datos que obtuve, con base a los datos de la prueba de bombeo, el requerimiento de agua del pozo, eh, prácticamente yo voy a poder diseñar el equipo de bombeo que voy a dejar ubicado permanentemente. Entonces, prácticamente también tengo que pensar en cómo voy a hacer los arranques en la prueba de bombeo, ¿verdad? ¿Cómo voy a extraer el agua de mi pozo? ¿Verdad? Porque si yo hago un arranque demasiado con un caudal muy alto desde un principio, yo puedo llegar a desestabilizar el empaque de grava, ¿verdad? Y todo el trabajo que hice de acomodación de este lo puedo echar a perder si no manejo bien el arranque del equipo de bombeo adentro de los pozos. Recordemos que el aprovechamiento del pozo, tenemos que pensar en la calidad del agua, en que el caudal es igual al área por velocidad y tenemos que también tener pensado en lo que es un mantenimiento y un monitoreo de los niveles en el tiempo. Regresando, digamos, como empezamos, ¿verdad? Que es el agua, el aprovechamiento del agua subterránea que no aflora a la superficie. Es a través de los pozos mecánicos, que es la charla que hoy nos ha estado ocupando, ¿verdad? Y por eso decimos que el pozo mecánico es una obra de ingeniería, porque si ustedes vieron todos los pasos que hay que seguir, ¿verdad? Y hay que seguirlos casi al pie de la letra para tener una buena obra, como si yo tengo un plano de un edificio, o yo tengo un plano de una casa, o tengo unas instrucciones de un proyecto, tengo que seguir las instrucciones a la hora de la construcción para que quede bien, ¿verdad? Por eso he querido yo hacer toda esta charla y ir paso por paso para que veamos pues todo lo que esto representa, porque al final, ¿qué es lo que queremos? De un pozo queremos agua, ¿verdad? Y queremos bastante agua, la mayor cantidad de agua que podamos nosotros aprovechar y para eso tenemos que hacer una buena obra.
Y cuando nosotros tenemos que trabajar varios pozos en una zona, eso ya entra bajo el concepto de campo de pozos. Por ejemplo, quienes estuvieron por ahí en la Aeris, de repente tuvieron oportunidad de ir a visitar la planta Ojo de Agua de la empresa municipal de agua en Pagua, ¿verdad? Donde aquí tenemos varios pozos. Cada tubo de estos es prácticamente un pozo que está diseminado en una cierta área y está llegando a un tanque de recolección y luego llega a una estación de bombeo y ahí se va para la ciudad de Guatemala. Este campo de pozos prácticamente está alimentando de 590 litros por segundo a la ciudad de Guatemala. O sea, es una gran cantidad de agua subterránea que estamos extrayendo en esos puntos a través de los pozos mecánicos. Y tomamos un último respiro, ¿verdad? Ya para que yo pongo estos anuncios de Anisa y de Aquatec para que nos despertemos un poquito, porque no sé si ya están durmiendo, creo que no, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Porque como Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ustedes están muy involucrados con el tema del buen uso del recurso hídrico en Nicaragua, ¿verdad? Y en la región. Y como Aquatec, pues también estamos muy comprometidos con el tema del aprovechamiento del agua y que se haga de la forma más eficiente posible y que los podamos acompañar a ustedes en sus proyectos de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, trabajar en equipo. Estas son algunas como fotos que tenemos de algunos pozos que se han perforado en el área, ahí en Nicaragua, es la finca Irlanda. Miren aquí la sarta de perforación, ¿verdad? Tenemos la broca de dientes, estabilizadores que nos van a permitir que el pozo no se nos tuerza, ¿verdad? Tenemos que ver que nuestros pozos sean alineados y con verticalidad adecuada para el ingreso de los equipos de bombeo. Y eso se da desde el inicio de la perforación. Luego tenemos aquí unas pruebas de bombeo, ¿verdad? De este proyecto del Ingenio San Antonio. Aquí también estamos desarrollando y limpiando el pozo. Estamos pistoneando. Aquí estamos preparados para la prueba de bombeo. Aquí estamos bombeando. Y al final del pozo, pues va a ser una tapaderita y unos engrabadores y todo lo que tuvimos que hacer para llegar a eso, ¿verdad? Eso es lo importante, que ya lo conocemos. Aquí tenemos un pozo en el Hospital Regional de Chinandega también, ¿verdad? Que fue encomendado a Dao Pozos, de Aquatec. Y pues aquí tenemos nuestro movimiento de las maquinarias, el entubado, el soldado del tipo de rejillas, el tema de la prueba de bombeo, preparándonos para desarrollarlo. Y al final pues entregamos este tipo de informe, ¿verdad? Ese es el tipo de informe del Hospital de Chinandega, donde aparece, digamos, en qué fecha se fue hecho, cómo fue el diámetro del pozo 8 pulgadas, profundidad en pies, su nivel estático, nivel dinámico, el galonaje de 151 galones por minuto, y aquí está entregado el perfil litológico, cómo quedaron las rejillas, cómo quedaron las áreas si tubería lisa. Aquí está más o menos el reporte de la prueba de bombeo, cómo se comportaron los niveles adentro del pozo, que todo esto sirve para el buen diseño del equipo de bombeo y su operación y mantenimiento. Aquí tenemos un pozo en Masaya también, aquí tenemos su descripción litológica, qué formaciones geológicas se encontraron durante toda la perforación, cómo quedó entubado el pozo, el tema del registro eléctrico, y aquí está la carátula inicial donde aparece características del pozo, diámetro, profundidad, los niveles que se midieron en la prueba de bombeo. Aquí estamos produciendo más de 1000 galones por minuto. Y es importante el perfil litológico de un pozo porque yo lo comparo como la fecha de nacimiento, ¿verdad?
Si nos queremos casar, tenemos que llevar la fecha de nacimiento, ¿verdad? Igual, si queremos rehabilitar un pozo, queremos ver cómo está, tenemos que buscar su perfil para ver cómo estamos y poderlo trabajar de la mejor forma. Y entonces estas son como algunas, son los gráficos y reportes que hace Acuateca a través de los ingenieros, que por cierto los felicito por su excelente trabajo que desarrollan por allá, ¿verdad? Y su capacidad técnica muy buena para desarrollar todo ese tipo de informes, ¿verdad? Que van a servir a los ingenieros prácticamente para diseñar sus equipos de bombeo y ver cómo va a ser el aprovechamiento adecuado del recurso hídrico en ese punto. No vayan a creer que ya terminé, todavía falta un poquitito, así que el último respiro, ¿verdad? Y para terminar, que es un tema bien interesante, eh, hablar un poquito de la vida útil de un pozo mecánico, ¿verdad? La vida útil de un pozo mecánico va a empezar con su buena construcción. Por eso es una obra de ingeniería. Luego su mantenimiento, tanto del pozo como del equipo de bombeo. Luego, si hay necesidad, en un momento dado, podemos rehabilitar un pozo a lo largo de varios años de trabajo para volverlo a su estado inicial de producción, porque en el tiempo, como cualquier cosa, pues se puede ir deteriorando, pero tiene también remedio. Es importante el mantenimiento y rehabilitación de los pozos mecánicos, tanto en el pozo como en sus equipos de bombeo. Si tenemos un pozo nuevo, pues el agua fluye tranquilamente, la rejilla prácticamente está limpia, ¿verdad? Pero con el tiempo prácticamente se van colocando incrustaciones, se van taponeando un poco la rejilla, entonces ya está creando que el agua le cueste más entrar al pozo. Entonces eso puede eh, ir en el decremento del caudal u otras circunstancias. Entonces podemos meter una cámara de video para ver realmente cómo se encuentra el pozo, cómo se encuentran las rejillas. Cuando hablamos de un mantenimiento y rehabilitación, pues el objetivo es restaurar la producción de un pozo a su más eficiente condición. La razón es que hay obstrucciones, pueden ser por bacteria, por acumulación de sólidos, se nos está incrementando el costo de la energía. ¿Por qué? Porque estamos forzando más nuestras bombas, estamos requiriendo más corriente y entonces hay que tratar de rehabilitar el pozo, ¿verdad? Porque es más económico rehabilitar un pozo que perforar uno nuevo. A veces, como algunos síntomas, entre otros, es que se está reduciendo el caudal inicial de aprovechamiento en un 25% o más. El agua puede estar saliendo turbia, podemos estar ya bombeando, está saliendo demasiada arena del pozo o algunos sólidos ya nos están saliendo en el equipo de bombeo. Y el procedimiento en una rehabilitación, pues prácticamente es inspección con una cámara de video, la cual nos va a ayudar a visualización del problema y mejor diagnóstico para la rehabilitación. Hacemos una prueba de bombeo para ver las condiciones antes de rehabilitarlo. Hacemos los trabajos de rehabilitación tipo mecánica, cubeteo, pistoneo, cepillado, jetting. Y también podemos hacer una rehabilitación química, ¿verdad? Que nos va a ayudar a remover de incrustaciones por los lodos o bacterias de hierro, sulfatos y o manganeso. Y al final, pues hacemos nuevamente una prueba de bombeo para ver las condiciones actuales después de su rehabilitación y poder rediseñar el pozo con su equipo de bombeo adecuado al momento. Pues bien, yo les quiero agradecer su atención, ¿verdad? Durante este tiempo. Espero no haberlos aburrido, espero que hayan aclarado algunas cosas importantes para desarrollar los proyectos, ¿verdad? Porque realmente mientras más conozcamos del recurso, mejor será nuestra gestión en el manejo, más eficiente y sostenible el mismo, ¿verdad? Que es nuestra misión. Nuestra misión como ingenieros es ser lo más eficiente posible que podamos.
pero una buena ejecución técnica de nuestros proyectos, aplicando nuevas tecnologías y utilizando insumos que no riñan con el medio ambiente, nos aumentará la vida útil de nuestras obras, sin descuidar los aspectos financieros y económicos para la gestión integrada del aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos. Una buena operación de los sistemas, programas de monitoreo, mantenimiento, acciones de protección y conservación de los acuíferos nos hará más eficiente en el aprovechamiento del recurso, ¿verdad? Y con esto yo estoy finalizando prácticamente esta presentación y agradezco nuevamente esta invitación que se nos dio a través de Aquatec y el grupo Aquacorp. Muy complacido por haber estado con ustedes, tan prestigiosa Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero José Fernando, por compartirnos tanto conocimiento en esta noche. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien del público quiere participar, este es el momento. Puede también abrir su micrófono o también puede escribirlo a través del chat y nosotros le hacemos la pregunta al ingeniero José Fernando. Bueno, también tenemos una actividad que está programada con los amigos de Aquatec. Consiste en una rifa de 2 pequeñas hieleras